proyecto. Bueno, como podemos ver del libro anterior de William Hyde, de análisis de circuitos para ingeniería, he cogido el ejercicio número 34 del capítulo 10. Entonces nos dan una frecuencia angular de 500 radianes sobre segundos, el cual es y una corriente IL, que es la de aquí, de 2.5 con 40 grados, ¿ya? En el circuito nos piden calcular VDS con respecto al tiempo. Primero vamos a mostrar los cálculos y luego en la simulación mostraremos si es que los cálculos están correctos o no. Entonces, primero separamos los datos y como podemos ver, el voltaje DR va a ser el mismo voltaje L porque el inductor está en paralelo con la resistencia. Entonces, cuando dos elementos están en paralelo, su voltaje es el mismo, pero la corriente es diferente, obviamente. Pasamos a calcular el voltaje de L. ¿Cómo calculamos el voltaje del inductor? Con con la inductancia multiplicada por la corriente que pasa por el inductor. Como en el problema nos da lo que es la corriente, pasamos a calcular directamente lo que es la impedancia. La impedancia es igual a J por WL, la frecuencia angular por la inductancia. Tenemos la inductancia que nos facilitan y sacamos lo que es la impedancia, teniendo una impedancia de 10 con un ángulo de 90 grados ohms. Ahora para calcular el voltaje volvemos. El voltaje de la inductancia es igual a 25 con un ángulo de 130 grados. Y como dijimos, el voltaje de R va a ser igual que el voltaje de L. Entonces, ahora para calcular la corriente, para encontrar. Entonces, antes de seguir, usted pregunta, ¿por qué estamos calculando esto? Fácil. Porque como podemos saber, podemos encontrar el voltaje aquí como la suma de este voltaje más este voltaje más este voltaje, porque este voltaje es lo mismo que este. Como que saque aquí una equivalencia, un elemento equivalente o una impedancia equivalente y el voltaje puesto va a ser el mismo que cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer algo más sencillo. Como podemos ver, aquí tenemos un nodo. Entonces la corriente que nos entrega la fuente va a venir por aquí y se va a separar en esta corriente y en esta otra corriente. La corriente que entra va a ser igual a la corriente que sale, ¿verdad? Entonces, cogemos la corriente de la que entra, que es la I de la fuente, es igual a IL más IR2. Entonces nosotros tenemos lo que es IL, nos facilita el ejercicio de este dato, que es 2.5 con un ángulo de 40 grados de ampere, ¿verdad? Entonces nos faltaría IR. ¿Cómo calculamos IR? Fácilmente, como ya tenemos el voltaje, para haberlo calculado en la parte anterior, entonces tenemos que IR va a ser igual al voltaje dividido para la resistencia. En este caso es 25 grados. 25, 25 con un ángulo de 130 grados dividido para 25 con un ángulo de 0 grados. Entonces IR2 va a ser igual a 1 con un ángulo de 130 grados ampere, ¿verdad? Teniendo una vez lo que es el vector de la, lo que es la corriente, ahora aplicamos lo que nos vamos acá y tenemos que la corriente que entra va a ser igual a la suma de las corrientes que salen. Y una vez aplicando eso, conseguimos el valor de la corriente. Entonces ya tenemos el voltaje de R2 o el voltaje de esta impedancia que sería esta impedancia equivalente. Tenemos el voltaje que nos facilita, el voltaje de la impedancia de acá que nos facilita y lo que es la resistencia, nos faltaría solo el voltaje de la resistencia. Entonces, como podemos ver, a nosotros sacar una equivalencia aquí nos quedaría un circuito en serie, ¿verdad? Además, en la parte de acá ya calculamos la corriente que va a pasar por aquí. Entonces, ¿cómo calcularíamos el voltaje aquí? Fácilmente. El voltaje de esta resistencia va a ser igual a la corriente que pasa por esta resistencia, que es IF, multiplicado por el valor de la resistencia. Entonces, finalmente empezamos a calcular lo que es el voltaje de esa resistencia 1 y nos da un valor de 26.9 con un ángulo de 61.8 grados. Entonces, ahora pasamos a aplicar que V de R1 más V de Z1 más V de R2 es igual al voltaje de la fuente. Teniendo así, poniendo todos los valores y reemplazándolos, tenemos un valor
de la fuente de 35.47 con un ángulo de 58.9. Ya. Entonces, con respecto al tiempo, nos quedaría esta función. Ahora, para la simulación y para corroborar nuestras respuestas, porque nosotros en la simulación de Multisim lo que debemos hacer es poner el valor del voltaje y ver que las resistencias, que el voltaje de aquí con la corriente que pasa acá debería ser lo mismo de los circuitos teóricos. Obviamente puede que haya un margen de error, pero debe ser mínimo, ¿no? Entonces, para la simulación nosotros necesitamos sacar la capacitancia que hay esta. Entonces, ¿cómo sabemos que hay capacitancia? Fácil. Nosotros vemos que aquí está el Z1, ¿no? El voltaje de Z1, nos lo dan. Entonces debemos dividirlo para la corriente para sacar lo que es la impedancia. Una vez sacando la impedancia, empezamos a sacar lo que es la capacitancia. ¿Cómo? Fácil. ZC es igual a menos J dividido para WC. Una vez sacado la impedancia, la capacitancia tenemos que es 215.4 microfarads. Ahora pasaremos a corroborar lo que son estos datos en la simulación. Como le decía al principio, en estas simulaciones debemos poner lo que es ground. Entonces tenemos un ground, tenemos una fuente de poder alterna, de corriente alterna, y ponemos lo que son sus respectivos datos. Los datos que nos salieron aquí es 35.47 y 58.9, que es el ángulo de fase. Aquí está. Acá está. Y lo que es la frecuencia tenemos que es W sobre 2pi, la velocidad, la frecuencia angular dividido para 2pi, ¿verdad? Entonces la frecuencia nos daría 250 dividido para pi hertz, ¿verdad? Entonces esto sería igual a, déjame un momento usar la calculadora, 250 dividido a pi, 79.574. Entonces sería la frecuencia 79.5774, ¿verdad? Entonces ponemos esto y tenemos lo que son los valores, ¿no? Ahora sí, para continuar vamos a poner, como ya sabemos que la impedancia aquí en realidad es un una capacitancia, o sea, la impedancia aquí puede ser una capacitancia de un capacitor. Podemos poner directamente el capacitor o podemos ponerlo con el valor de la impedancia, la verdad cualquiera de los dos sirve, ¿no? Entonces, poniéndolo así, preferiría ponerlo con el capacitor, ¿no? Como que si fuera un capacitor y esta impedancia en realidad es una impedancia capacitiva. Entonces, poniéndolo, vamos a poner esta parte aquí, vamos a poner lo que son sus respectivos resistores. Aquí está el resistor, el primer resistor. Acá hay otro resistor. Perfecto. Ahora vamos con el inductor. Si no mal recuerdo, aquí hay un inductor. Y el capacitor finalmente. Entonces, como podemos ver, tenemos un inductor de 20 milihenries ya colocado. Vamos a poner aquí que lo que nos da, que es 10 ohms. Y finalmente aquí lo que son 25 ohms, ¿no? Entonces, conectando. Entonces la pregunta es, ¿cómo corroboro yo los datos? Pues fácil, pongo aquí el multímetro y el voltaje, perdón, la corriente que nos debe dar aquí debe ser absolutamente la misma corriente que nos facilitó el ejercicio. Y el voltaje que nos da aquí debe ser absolutamente el mismo voltaje que nos salió a nosotros en el ejercicio, ¿no? Entonces, el de acá es corriente. Okay.
Ahora sí, mandando a correr el programa, vamos a tener un resultado de 2.44 amperes y 2.496 volts. Como le dije, íbamos a tener inconvenientes, o sea, no inconvenientes, sino más bien este, valores con un margen de error, ya que por los decimales que se cogen normalmente en los valores teóricos. Ok, ahora poniéndole la impedancia, vamos a poner la impedancia. Ingeniero, entonces esta sería toda la práctica, perdón, este sería todo el proyecto, el segundo ejercicio y esto sería todo.